Dice Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos brevemente. Señor, una vez más, gracias te damos. Ahora abrimos la Biblia. Estamos emocionados. Como cada día del Señor, queremos que tú nos hables a través de la Escritura y nos conduzcas a Cristo, nos hagas crecer también en la fe. Tú conoces, Señor, cómo estamos delante de ti también. Creo que la porción de hoy es muy práctica y nos ayudarás seguramente a no solamente a aprender, sino también nuestro deseo es que podamos practicar esto que leemos. Así que necesitamos que tu Espíritu, como siempre, le aplique en cada corazón. Y oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una hermosa porción la que hemos leído, ¿no? Muy práctica, es muy vívida. A mí estudiar esto, sinceramente, me ha encantado. Ahora, saben que a lo largo de la historia, muchos que han leído esta porción, se les ha despertado como un sistema de alerta al leer específicamente estos versículos que nosotros hemos leído, ¿no? Uno de los padres de la Reforma Protestante, Martín Lutero, llamó a la epístola de Santiago como una epístola de paja, minimizándola, ¿no? Como no tiene mucho valor, es la idea, porque, decía él, no tenía nada de la naturaleza del Evangelio en ella. Ustedes saben que uno de los énfasis de los reformadores fue no descubrir, sino redescubrir lo que es la justificación por la fe, ¿no? Entonces se encontraban como un muro, un choque, algo, no sé, que los confrontaba cuando leían esta porción que escribe aquí Santiago. Por las 5 solas conocidas de la Reforma Protestante, una de ellas es sola fide, solo por la fe. La carta que Pablo escribió a los romanos era la preferida de Lutero, ¿sí? ¿Por qué? Él la consideraba el corazón del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es más, la conversión de ese monje agustiniano vino justamente estudiando y masticando la carta a los romanos, y específicamente cuando llega a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego de luchar con ese texto, digerirlo bien y entender que el hombre pecador no es salvo por sus obras, más bien la justicia de Cristo le es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe, se dice que él fue libre de la ansiedad, del temor del pecado, lleno de paz y de sosiego. Tremendo, ¿no? De epístola a los romanos. Ahora, ¿por qué llamar a la carta de Santiago una epístola llena de paja? ¿No? ¿Por qué? Mejor dicho, ¿qué es lo que enseña Santiago que su carta ha sido tenida de menos por algunos? Bueno, este es el punto, la porción que nosotros hemos leído. Santiago parece contradecir a Pablo en su enseñanza sobre la justificación por la fe.
Pero digo bien, solo parece, no es que lo hace. Por ejemplo, Pablo se la pasa capítulos y capítulos hablando de la justificación por la fe. De hecho, es uno de los temas principales de la carta de los Romanos. Y él hasta dice en el capítulo 3, verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y a los Gálatas, en el capítulo 3, 11 y 12 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Clarísimo, ¿no? Que somos justificados solo por la fe, sin las obras de la ley. Pero luego tenemos a Santiago preguntando acá en el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Verdad? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y en el 24 hemos leído, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago habla de obras y más obras y Pablo de fe y solamente fe. Entonces uno queda como, ¿cómo es la cosa? Para ser declarado justo, ¿necesito ejercer fe solamente, como dice Pablo? ¿O necesito también las obras, como dice Santiago? ¿O ambas? Bueno, voy a resolver el enigma oculto por los siglos de los siglos. No, broma, ¿no? No voy a decir nada nuevo. De hecho, la ilustración que tomé ni siquiera es mía, es prestada. Pero, digo, hay una sola moneda llamada justificación, ¿no? Para salvación, llamada fe, perdón, para justificación y salvación. Pero esa moneda tiene dos caras. Pablo ve una cara de esa moneda y la describe. Y habla de la justificación por la fe. Santiago ve la otra cara de la moneda y la describe aquí. Sería las obras. Somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo, ese es Pablo. Pero esa fe que nos justifica produce obras. Y ahí tenemos a Santiago, ¿no? Y noten la armonía también entre la enseñanza de Pablo y de Santiago. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, un pasaje conocido, versículos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo que le sigue, el 10, ese es interesante. Dice ahí que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Juntos armonizan, se complementan y no se contradicen, ¿no? Y así resolvemos. La fe verdadera, hermanos, la fe salvífica, indefectiblemente produce obras que evidencian esa salvación. Y ese es el punto de Santiago en esta porción. Y lo que él dice está en perfecta armonía con lo que enseñan los evangelios, con lo que ha enseñado Jesús también. El Señor también habló de las obras, ¿verdad? Él nos compara a los creyentes como árboles, a las personas, mejor dicho. Si uno es un buen árbol, va a dar frutos buenos. Si es árbol malo, frutos malos, obviamente. Y específicamente también habló de las obras cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Marcos 5, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Juan el Bautista, en su enfático mensaje, exhortaba a esa audiencia particular que venía a él, que creían que tenían el cielo asegurado solamente por ser descendientes de Abraham. Pero él los exhortaba a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, obras que evidencien que en verdad se han arrepentido, ¿no? Si no, no hay nada allí, no hay un verdadero arrepentimiento. Porque no se trata, hermanos, solamente de ser teístas. Yo creo en Dios, dice la gente, ¿no? No se trata de, yo repetí la oración para ser salvo y le pedí a Jesús que entre a mi corazón. En un video antiguo que estaba escuchando a Paul Washer, que decía, esa es la herejía más grande de la iglesia evangélica, ¿no? Creer que uno es salvo porque ha repetido una oración o le pidió a Jesús que entre en su corazón. Es necesario, hermanos, evidencias que autentifiquen la genuinidad de esa fe salvadora. De no ser así, Santiago dice que esa fe es muerta. Es decir, no salva a nadie, no justifica a nadie. Y las iglesias, hermanos, están pobladas de personas con ese tipo de fe. Una fe superficial. Vos no ves a una persona
arrepentida de sus pecados genuinamente. No ves a alguien contristado por su pecado. No ves a alguien rendido ante el señorío de Cristo. No ves a alguien que ama a sus hermanos. No ves a alguien que vive para la gloria de Dios. No andan en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la razón es muy sencilla. Poseen una fe muerta. No los puede salvar. Así es, muerta. Entonces, solo nos queda describir cómo es una fe muerta, ¿no? ¿Qué evidencias presenta una fe muerta? ¿Y cómo es una fe viva? Con sus evidencias, ¿no? La contrastamos, ¿sí? Y ayudamos y nos examinamos también. Bueno, en primer lugar hablemos sobre la fe muerta. Tratemos de describirla. Comenzamos con el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Salvarle, mejor dicho. Este versículo nos dice que una fe muerta es mera confesión, ¿sí? Santiago da un supuesto aquí de una persona que alardea que tiene fe. Comienza con, hermanos míos, luego va al punto, ¿de qué aprovechará? ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe y no tiene obras? Hay un denominador común, observo, entre los que poseen una fe superficial, una fe muerta. Se caracterizan por decir cosas improbables. Yo lo sentí, Dios me dijo, Dios me dio una señal, yo lo soñé, esto me sucedió, tuve una experiencia sobrenatural con Dios y solo tenés la opción de creerle o no creerle, porque no lo podés probar. Es una experiencia personal. Bueno, en el supuesto de Santiago, alguien está diciendo, yo tengo fe salvadora, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Evangelio. Bueno, muy bien, dice Santiago. ¿Y las evidencias de esa fe? Las obras de la fe auténtica, ¿dónde están? El amor a Dios, la obediencia a los mandamientos del Señor, ¿dónde? ¿No están? Hay un problema allí, dice Santiago. Pensaba en Saulo como ilustración de esto que estoy diciendo. ¿Recuerdan la historia, no? Él yendo de camino a Damasco, persiguiendo creyentes. Bueno, una luz lo iluminó, más fuerte que el sol, él cae de su caballo. No recuerdo si cae o no cae, creo que sí. Y una voz del cielo le habla y él experimenta una transformación en su vida. Bueno, acontece algo más, Ananías, oran por él, recobra la vista, etc. Y de perseguidor de la iglesia inmediatamente se convierte en predicador del Evangelio. Y uno dice, ¿qué le pasó a este hombre? Ahora, los otros discípulos no le creían. Y era entendible, ¿verdad? Le tenían miedo, porque a lo mejor estaba mintiendo para luego apresarlo. Pero luego Bernabé lo trajo a los apóstoles y le contó no solamente la experiencia que Saulo tuvo en el camino, sino cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, fe más las obras que acompañan a esa fe. Y luego él se termina uniendo ahí al equipo misionero, al equipo de los apóstoles. Por eso digo, hermanos queridos, no basta con decir que uno posee fe. Tiene que haber evidencias de que esa fe es genuina. Alguien dijo, la verdadera fe se manifiesta no en lo que se dice, sino en lo que se hace. No es posible afirmar aquello que nadie puede ver, porque es experiencia personal del individuo, sino la hace visible por medio de acciones que ponen de manifiesto aquella realidad que afirma poseer, en este caso, la fe. Fin de la cita. Y Santiago pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y acá hay algo técnico en cuanto a la estructura gramatical del texto. No. Ahí presenta cierta dificultad, mejor dicho. Cuando nosotros lo leemos así llanamente en nuestra Reina Valera, da la impresión que la fe es insuficiente para ser justificados y para ser salvos, como dijo Pablo. Ahora, los que saben dicen que muy bien esto puede traducirse como tal fe o esa fe. Así, dicho sea de paso, lo traduce la Biblia de las Américas, una buena versión, la NBI también, siguiendo el mismo hilo. ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y ahí nos preguntamos, ¿cuál fe? Bueno, esa que no tiene obras, esa que es muerta en sí misma, no es la fe que salva, es mera confesión,
como titulé, ¿no? Y como sucede en esta carta, como algo muy característico de la época, Jesús también lo hacía mientras enseñaba, presenta un ejemplo práctico, ¿verdad? Una ilustración de, en este caso, lo que es una fe muerta. Noten los versículos 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pasando en limpio, había una persona allí, un supuesto, ¿no?, que alardeaba de tener fe. Se le presenta una oportunidad en la que esa fe se pondría en marcha, en acciones concretas, ¿no? Ahora, el caso no es ajeno al contexto de los creyentes a los cuales Santiago le está escribiendo, los creyentes del primer siglo. Hay un hermano o una hermana, dice Santiago, no están literalmente desnudos, se entiende, ¿no? Pero lo que tienen es insuficiente, es poco, menos que lo básico. Bueno, en el invierno van a pasar fríos también, y para comer no tienen mucho. Entonces, el que dice tener fe, observa esto, ¿sí?, y responde de la siguiente manera: vayan en paz, o shalom, como se decía en aquel tiempo, ¿no? Que Adonai lo sustente. Era el saludo típico de la época esto, ¿no? De vayan en paz. El sacerdote Elí respondió a la acongojada Ana: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:18. A la mujer que tocó el manto de Jesús, recuerdan, y fue sanada de su azote, el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5. En nuestro contexto diríamos, viendo la necesidad del hermano, ¿no? Estoy orando por ti, ¿eh? Yo estoy orando por ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén. Ahora, el hermano carenciado no tiene necesidad de escuchar formalidades. Él necesita que le suplan aquella carencia que tiene, ¿no? Entonces, si el loco de la fe no se la suple, Santiago pregunta, ¿esa fe puede salvarle? Y pregunta aquí nuevamente, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirven las palabras si no hay acciones? Él espera eso. En la teología de Santiago, hermanos, no encaja una profesión sin práctica. Bueno, la teología de Pablo tampoco, ¿no? En las cartas de Pablo, ustedes notan que siempre al comienzo es una sección doctrinal, ¿verdad? Él te dice lo que tenés que creer. Y siempre finaliza con ética cristiana. Aquello que tenés que hacer a la luz de lo que has aprendido. Es así. Lo mismo que Santiago, lo mismo también que el apóstol Juan, cuando él dijo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 1 Juan 3. También Jesús está de acuerdo. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Por supuesto que sí. Bueno, este se detuvo ante el que fue asaltado y golpeado, es decir, ante el que tenía una necesidad. Fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, se los llevó y cuidó de él. Es decir, hizo. Y concluyó la parábola diciendo, ve tú y haz lo mismo. Lucas 17. No hay peor cosa, queridos hermanos, que decir y no hacer. Fue lo que Jesús reprochó de los fariseos en los evangelios. En Mateo 23, 2-4 dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. En las iglesias es igual. A veces las ovejas se desconciertan a ver la inconsistencia de sus pastores entre que dicen una cosa y hacen otras. En las familias es igual. Uno de los mayores daños que los padres le hacen a sus hijos es que no viven lo que dicen creer. Sus hijos ven la inconsistencia y crecen aborreciendo el evangelio. Hermanos queridos, no seamos mera confesión, que nuestras acciones acompañen nuestra fe. De no ser así, tal fe debe considerarse como muerta, porque siempre, queridos hermanos,
La fe va a producir obras piadosas conforme a la voluntad de Dios, que reflejan el cambio en nuestro interior. El jueves pasado, en la reunión de oración, mencionábamos a un tal Zaqueo, que era un tremendo hombre. Luego que la salvación llegó a su casa, se despojó de lo que más amaba, el dinero, y no le importó empezar a repartir. Surgieron obras por sí solas. Ya la salvación estaba en su casa, ¿no? Ya había fe. Ahora, no es que quiero que me digas, hermano, estoy ATR, listo, vamos a África, hacemos misiones, ahí levantamos una carpa y dale que va. No, no se trata de forzar nada, no se trata de impresionar o justificar, sino de responder a una pregunta. ¿Poseo yo una fe viva o una fe muerta? William Barclay dice, no somos salvos por hacer las obras, somos salvos para hacer las obras. Estas son las verdades gemelas de la vida cristiana. Fin de la cita. Bueno, otro aspecto de la fe muerta es que es meramente intelectual. Noten el versículo 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, otra vez, estudiando noto que el versículo 18 gramaticalmente presenta una dificultad, ¿sí? Es difícil. Algunos suponen que cuando Santiago está diciendo, pero alguno dirá, él está hablando de sí mismo. Otros no lo entienden así y creen que está tratando con un supuesto interlocutor que objeta. Ahora, yo creo que el contexto, el versículo inmediato nos va a ayudar a nosotros a entender la idea. Se sigue el mismo hilo. Hay alguien, un supuesto, que afirma que tiene fe, está satisfecho con eso, no tiene obras porque para él no son necesarias. Es supuestamente de la escuela de Pablo, la fe es suficiente. Y Santiago lo reta. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré por mi fe por mis obras. Ahora, hermanos, no es que exista esa posibilidad, ¿eh? No hay una dicotomía entre fe y obras. No hay una categoría de cristianos con la fe que salva y sin obras, y otra categoría de cristianos con fe y obras. No es así. Santiago está mostrando la imposibilidad de eso, al decir que una fe muerta es aquella que no tiene obras. Es solo intelectual. Cree algunas cosas que son ciertas, pero eso no le afecta al corazón. No le ha transformado radicalmente en una nueva criatura que anda en las obras que Dios preparó de antemano. Y el ejemplo que plantea Santiago es bastante fuerte, ¿no? Hacer casi como una comparación con los demonios no suena muy agradable. Comienza, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, ok, te felicito, eso está muy bien. Así debe ser, lo enseña la Escritura, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estás contento y estás satisfecho con creer esas verdades. Bueno, déjame demostrarte lo inútil que es tener una fe meramente intelectual. ¿De qué manera? Los demonios creen lo mismo que vos. Pero a diferencia, tiemblan. Vos ni siquiera temblás, está diciendo Santiago. Es como si hoy en día agarraras a alguien que dice ser cristiano y le haces un test de preguntas doctrinales y él te las responde a todas correctamente, ¿no? Y dice creerlas. Intelectualmente cree lo correcto. Ahora, hay un problema. Los demonios llegan a la misma conclusión que vos, de que Dios es uno. Por ejemplo, en el ministerio del Señor le han dicho a él, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas 8. Es decir, los demonios reconocen y creen en Dios. Pero este es el punto. Que crean en Dios, que le reconozcan como el Altísimo, no cambia en nada su condición de demonios. Esa creencia no produce buenas obras. No se rinden ante Él por las buenas, ¿no? Por el contrario, se rebelan ante Él. Y están creyendo lo mismo que uno puede estar afirmando, ¿no? Ahora, el punto principal de la comparación es la fe meramente intelectual es incapaz de salvar a alguien. Hay una cita
que el pastor MacArthur hace del puritano Thomas Manton en cuanto a la fe superficial. Solamente leo una porción. Dice Thomas Manton: es un simple asentir con la cabeza a las cosas como se plantean en la palabra de Dios, y hace a los hombres conocer más, pero no mejor. No los hace más santos o celestiales. Quienes las tienen pudieran creer las promesas, las doctrinas, los preceptos, así como las historias, y a pesar de eso, no es fe viva y salvadora, ya que quien tiene esta siente su corazón comprometido con Cristo. Fin de la cita. Menciono esto como siempre para desafiarnos, ¿no?, a nosotros mismos. No vaya a ser que alguien aquí posea una fe muerta y se está engañando creyendo que es salvo, ¿no? Porque nos puede pasar también. No, yo creo en un tal Cristo que vino y bueno, hizo buenas obras y se fue. Históricamente lo podemos comprobar. Y bueno, puede ser que vuelva otra vez. A ver, la ciencia también da ciertos like a algunos puntos que la Biblia dice. Entonces, bueno, eso nos salva, ¿no? Si es meramente intelectual. Tiene que haber evidencias. Y las obras lo demuestran. Bueno, en segundo lugar, describamos ahora cómo es la fe viva. Ya hemos visto cómo es la fe muerta, cómo es la fe viva. Verso 20 al 24. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, al supuesto hombre que tiene una fe intelectual, es pura confesión, supongamos que no le fue suficiente el argumento de Santiago. Entonces este presenta ejemplos bíblicos de lo que dice. Lo llama hombre vano a este que tiene una fe intelectual solamente, un hombre vacío, mejor, como lo es toda persona que alardea de que tiene fe, pero las obras que Dios preparó de antemano no le acompañan. ¿Querés evidencias?, le dice, de que la fe sin obras es muerta en sí misma. Bueno, vayamos a la Escritura, fuente de toda verdad, y presenta dos ejemplos de fe verdadera con obras como resultado. El primero de ellos es Abraham. Ahora, ustedes saben que este versículo 21 es el que descolocó a Martín Lutero. El apóstol Pablo utiliza a Abraham como ejemplo de justificación por la sola fe. Y Santiago lo utiliza también al mismo personaje, pero para enfatizar las obras que acompañan esa fe, aunque utiliza el término justificado. Y es ahí donde hay algo que no encajaba en la mente de Martín Lutero. Ahora, ¿por qué? Yo supongo que porque él estuvo en dos extremos. Primero estuvo en la Iglesia Católica y el extremo eran las obras allí. Obras, obras y obras. Entonces, él pasó al otro extremo. Justificación por la fe, sin obras. Entonces, Lutero no pudo reconciliar ambas verdades juntas y se quedó con Pablo minimizando lo que decía Santiago, ¿no? Pienso que eso fue lo que le pasó. Ahora, analizando el ejemplo, Santiago continúa con las preguntas. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Bueno, Santiago es judío, escribe primeramente a creyentes judíos, por eso puede identificarse con Abraham como nuestro padre. Ahora, fuera de contexto, obviamente Santiago está contradiciendo a Pablo, si lo sacamos de contexto, ¿no? Porque el apóstol lisa y llanamente dice que Abraham fue justificado por la fe. Es lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, la fe de Abraham, modelo, ejemplo para todos los creyentes, no fue una fe estéril. Produjo obras. Y ahí es donde se acopla Santiago a lo que dice Pablo, para decir que la fe verdadera siempre te impulsa a obrar. Sabemos que Dios le pidió al padre de la fe algo tremendo, nada más y nada menos que sacrificar a su único hijo sobre
un altar. Ahora, Abraham creía que Dios podía levantarlo de la muerte, pero su fe ya le había sido contada por justicia. ¿Qué estaba haciendo ahora ahí en ese altar? Evidenciando la genuinidad de esa fe, ¿verdad? Él ya fue justificado y ahora estaba haciendo las obras, poniendo a su hijo sobre el altar. Como dice el erudito Robertson, emplean las mismas palabras, Santiago y Pablo, pero están refiriéndose a actos diferentes. Santiago señala a la ofrenda de Isaac en el altar como prueba de la fe que Abraham ya tenía. Fin de la cita. Y arroja más luz acá en el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y yo creo que este versículo es clave aquí en toda esta porción y que nos muestra que no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Es como si estuviera diciendo, viejo, fe que justifica más obras como resultado son inseparables, van juntas. Lo primero produce lo segundo. Es en ese sentido, hermanos, que Santiago dice que el hombre es justificado por las obras, ¿sí? Como resultado de la genuina fe. Me parece muy esclarecedor el aporte del comentarista Albert Barnes, un presbiteriano. Él dice, hablando de Santiago, no afirma que la base de la aceptación con Dios es que guardemos la ley o somos perfectos, o que nuestras buenas obras hacen una expiación por nuestros pecados y que es por ellos que somos perdonados. Ni niega que sea necesario que un hombre crea para ser salvo. En este sentido, no niega que los hombres son justificados por la fe, y así no contradice la doctrina del apóstol Pablo. Pero sí enseña que donde no hay buenas obras o donde no hay una vida santa, no hay religión verdadera, que esa fe que no es productiva de buenas obras no tiene valor. Que si un hombre solo tiene esa fe, sería imposible que pudiera ser considerado como justificado o que pudiera salvarse. Y que en consecuencia, en ese sentido amplio, un hombre está justificado por sus obras. Es decir, son la evidencia de que él es un hombre justificado o es considerado y tratado como justo por su hacedor. Fin de la cita, ¿no? Ahora, a lo mejor alguien aquí se pregunta, pero ¿a qué tipo de obras te estás refiriendo como evidencia de una genuina fe? ¿Cuáles son esas obras? Dame ejemplo de lo que es obrar conforme a la fe que posees. Bueno, piensen en Abraham, dice Santiago. Este tipo estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo solo por obedecer a Dios. Eso es una fe viva. A lo mejor te parece un poco extremista, pero así es la fe verdadera. Y ahí uno ya tiene que hacer un alto, parar la pelota, como se dice, y pensar, pará, yo no estoy dispuesto ni siquiera a traer a mis hijos a las reuniones. ¿Y este estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió? ¿No será que él tenía algo que yo no tengo? Y la respuesta puede ser sí. Fe verdadera, fe salvífica. Esa fe que te lleva a obrar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su gloria y su agrado. Ese acto de entregar a Isaac y él mismo agarrar el cuchillo, era simplemente evidencia externa de la realidad interna de su fe. Y Dios mismo reconoció eso que estaba haciendo Abraham, cuando por medio del ángel le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22. Es decir, el conocimiento del temor de Dios se vio por las obras. Y no solamente porque él decía, bueno, creo en Dios y creo lo que me dijo, no, las obras. Y no porque Abraham dijera, oh, temo a Dios, no hace falta gritar nada. El cómo vives demuestra la realidad de tu confesión. ¿Sí? No tenés que estar gritando por las redes, creo en Dios, vamos. Si querés hacerlo, hacelo, obviamente. Pero eso no dice nada, mis queridos hermanos. No dice nada. Cómo vives va a decir qué es lo que crees. Bueno, el siguiente ejemplo de una fe viva es Rahab, versículo 25. Asimismo también Rahab, ¿quién era esta mujer? La ramera. No fue justificada por obras
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es el mismo hilo. Acá solamente tenemos que tratar de recordar un poco la historia de esta mujer, ¿verdad? Muchos de ustedes están familiarizados con ella. Y veamos cómo poseía una fe viva. Bueno, Israel estaba en plena conquista territorial, lo sabemos a eso. Tocaba conquistar la ciudad de Jericó. Entonces Josué envió 2 espías a reconocer la tierra. Antes de ser descubiertos, bueno, entraron a la casa de esta mujer llamada Rahab, vivía en el muro de la ciudad y ella los escondió mintiendo que no había nadie en su casa. ¿Recuerdan? Los puso en el terrado, lo tapó con algo y luego los descolgó por la ventana y así lo libró. Ahora, ese acto heroico, ¿no?, de esconder a estos espías, taparlos, no fue simplemente porque, bueno, le dio pena que fueran descubiertos y terminen muertos, o tampoco lo hizo porque ella quería sacar algún provecho económico de ellos. No, fue las obras de una fe verdadera. Noten, yo lo leo, lo que dice Josué, capítulo 2, versículo 9 al 11. Hablando Rahab, la ramera, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tremendo, ¿no? Esta mujer, simplemente escuchando las cosas que Dios estaba haciendo por medio del pueblo de Israel, secar el mar y, bueno, derrotar a los reyes, etc., creyó. Y en base a esa fe estuvo dispuesta, noten esto, a favorecer quienes eran sus enemigos. Qué loco, digo yo. Estaba ocultando, protegiendo a los que destruirían su ciudad. ¿Cómo puede ser esto? La fe salvadora, hermanos, te lleva a obrar de esa manera. Y es lo que quiere recalcar Santiago acá, recordando a esta mujer. Entonces, uno puede tomar este principio para responder a la pregunta anterior: ¿a qué me refiero con obras de la fe? Bueno, al trato que tienes con otros. Por ejemplo, la fe verdadera te lleva a favorecer aún a aquellos que se podrían considerar enemigos. Lo que hizo esta mujer fue movido por la fe. Y qué tremendo, quedó grabado para los creyentes de todos los tiempos. Hasta figura en el mostrador de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Hasta fue bisabuela de David, es decir, parte del linaje humano de Jesús. Qué maravilloso. La fe verdadera, hermanos, actúa, ya sea entregando a tu hijo por obediencia a Dios, ya sea en tu trato con los que ahora son tus hermanos, como el caso de Rahab, temiendo a Dios. Ahora, me gusta el contraste que hace Santiago a utilizar estos 2 personajes, ¿no? Abraham y la ramera Rahab, porque nada que ver el uno con el otro. Uno, bueno, elegido para ser padre de multitudes del pueblo judío, y la otra una mujer de mala vida. Tremendo. Ramera, pero creyó en Dios, tenía fe y actuó en base a eso. Acá no se trata de lo grande que puedan ser tus obras, sino que surjan motivados por la fe verdadera que decís poseer, ¿no? Eso es lo que vale. Como conclusión, un último ejemplo, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, es una comparación con la muerte física, ¿no? ¿Qué es la muerte? La separación entre la parte material y la parte inmaterial del hombre. ¿Y qué esperás de una persona muerta? Y absolutamente nada, ¿no? No puede producir nada. Bueno, de la misma manera, aquel que dice que posee una fe, pero es meramente confesional, intelectual, sin obras, es una fe muerta la que posee. ¿Posees tú esa fe? ¿O es viva? La fe que está viva, como hemos visto, se expresa en obras hechas en obediencia a la palabra de Dios. Como dice el profesor Pérez Millos, respirar no es causa de vida, sino manifestación de vida. Así el obrar no es causa de fe, sino manifestación de fe. Muy interesante.
Bueno, algunas consideraciones finales. A lo mejor te preguntás, yo me lo he preguntado, ¿qué quiere Santiago? ¿Hacia dónde quiere dirigir a su audiencia? ¿Solamente, bueno, corregir algún error, concepto doctrinal equivocado en cuanto a la justificación por la fe? ¿O alguien más? ¿O algo más? ¿Será que Santiago quiere que empecemos a vender nuestras cosas y se las demos a los que menos tienen, como hacían los primeros creyentes, y así demostramos que tenemos una fe viva? ¿Eso quiere Santiago? Ahora, no creo que el objetivo de escribir esto sea que la gente comience a hacer y, bueno, hacer mucho más. Más bien, percibo aquí como las palabras del apóstol Pablo de fondo, en su segunda carta a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no? Probaos a vosotros mismos. ¿Vos poseés una fe superficial o es una fe verdadera? Bueno, las obras piadosas evidenciarán el tipo de fe. Hay predicadores que se la pasan hablando de fe. Tenés que dar pasos de fe, caminar en fe, tenés que activar la fe, llevar una vida de fe. Y esa terminología que utilizan son cualquier cosa, ni entienden qué es lo que están diciendo. La fe para Santiago es vivir bien. Y si decís que tenés fe y una forma de vida impía, te estás engañando a vos mismo. La fe que justifica produce una vida santa. Eso es poseer fe verdadera. Podés saber todos los credos y confesiones, podés haber leído toda la institución de la religión cristiana de Juan Calvino y decir que tenés toda la fe del mundo, pero si esto no se refleja en una vida para la gloria de Dios, todo es basura. O como dice Santiago, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Seguramente en este lugar se encuentran personas que aún no son salvas. Bueno, a lo mejor te confunde un poco estos términos de justificación y obras, etc., ¿no? Solo brevemente voy a decirte que si aún no conoces a Jesús, a tu Salvador, al Salvador, tu condición es demasiado triste y lamentable también. Porque si murieras hoy, vas a ser condenado al infierno eterno. Vas a ser separado de la presencia de Dios y vas a padecer siempre. Pero si confías en Jesús, si crees en Él, si te apropias de su sacrificio por la fe, serás salvo hoy mismo y gozarás de la paz y de una relación preciosa con Dios. La justificación por la fe significa que los seres humanos son declarados justos ante Dios, no por sus propias obras o méritos, sino por la fe en Jesucristo. Este acto de justificación es un regalo de Dios, basado en la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección. Y como he dicho, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que tu alma necesita? La paz es lo que necesitas, ¿no? Y por los méritos de Cristo podés alcanzarla. Confía en Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y su justicia te será imputada a ti. Las buenas obras surgirán por sí solas, ¿no? Oremos.